Buenas tardes, señor Segarra Valdivia. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, permítame saludar a todos los miembros de la Honorable Junta Nacional de Justicia. Estoy a vuestra disposición. Bien, gracias. Bueno, de igual manera, usted tiene 3 postulaciones anteriores sin mayor fortuna y es egresado de una maestría en Derecho Constitucional. En el año 2017 tampoco ha podido obtener el grado, por la misma razón de la que escuchamos en los demás postulantes. Sí, señor magistrado, sí, señor presidente. Las razones también se dan por el nivel académico, porque también he optado por estudiar el Profa 1, el Profa 2, sin embargo también tengo que reconocer de que es una materia que he dejado pendiente. No obstante, ya me encuentro realizando la tesis, ya se ha aprobado el borrador de tesis y estoy a la espera del dictamen de los jurados dictaminadores. ¿Y sobre qué temas? Sobre los límites de las facultades del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo ante las facultades investigativas que tiene el Ministerio Público. A ver, es un tema de tesis. Correcto, todavía, ¿no? Correcto, doctor. Ya. ¿Cuál es el problema? Básicamente determinar de qué manera las facultades que tiene el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para legislar van a o pueden afectar a la labor investigativa que tiene el Ministerio Público. ¿Y cuál es la hipótesis que usted está manejando para Sí, llegar a conclusiones? Sí, doctor. La hipótesis es justamente que dado que los funcionarios de alto nivel que laboran tanto en el Poder Ejecutivo como el Legislativo alteran las funciones del Ministerio Público, estas funciones, quiero decir, funciones investigativas que tiene el Ministerio Público para la prosecución de los delitos en los cuales muchas veces estos funcionarios de alto nivel son parte también de estos procesos. A ver, ¿podría ejemplificar? Sí, doctor. Últimamente se ha venido dando, por ejemplo, normas emitidas por el Ejecutivo, las cuales han afectado justamente la labor investigativa del Ministerio Público. Y no solo normas, también hay actividad administrativa que puede realizar. Por ejemplo, la reciente disolución del equipo policial que apoyaba a la EFICOP, la Fiscalía encargada de investigación a los funcionarios de alto nivel. Esta labor, esta disolución del equipo policial ha afectado seriamente la investigación que tiene el Ministerio Público. Del mismo modo, hay determinadas normas, puedo mencionar en este momento la norma que establece la reducción del plazo de suspensión de la prescripción penal a 1 año, que ha afectado seriamente también la facultad investigativa y la facultad del Ministerio Público de poder perseguir justamente a través de la investigación a estos funcionarios. ¿Usted no ha evaluado la capacidad legislativa en términos de representación de la soberanía popular del Congreso? Para, sí, doctor. Digamos, sí, doctor. Colocar otra variable en el sentido de que está ejerciendo sus competencias. Sí, doctor. Dentro de las categorías que se ha incluido en la tesis, también se ha incluido determinar las labores que tiene, la función que tiene el Poder Legislativo para poder emitir las normas. No obstante, también se ha incluido como categoría el si este uso de estas facultades se extralimita o puede llegar a un abuso del derecho. En este caso, el resultado de la investigación ha sido positivo. ¿Ha conocido usted de las pretensiones de interferir en las facultades de la Junta Nacional de Justicia por parte de jueces constitucionales acaecidas recientemente? Doctor, no he tenido oportunidad de escucharlo. ¿Y le parecería a usted que un juez constitucional vía amparo podría interferir en las funciones de la Junta Nacional de Justicia? Doctor, no se me ocurre en este momento algún ejemplo en el cual podría interferir. No, pero en teoría, ¿podría interferir? En teoría considero que no, doctor. Buenas tardes, señor Segarra Valdivia. Doctor Tábara, buenas tardes. Ya ha escuchado usted que hemos tenido 12 constituciones formalmente, ¿no? Sí, doctor.
Reitero que hay un autor que publicó un libro muy importante, muy bonito, muy interesante, que titula Las 13 Constituciones. Dígame, de las 12 constituciones que son aceptadas por los constitucionalistas, ¿cuál es la más longeva que ha tenido? La Constitución del 33, doctor, que duró hasta el año 79. ¿Y la del 60, 1860, hasta cuándo estuvo vigente? Doctor, no tengo claro. Sé que la del 33 es la más longeva. La más longeva es la de 1860. Si bien en 1867 se da una constitución, pero dura poco, se deja sin efecto y se restituye, y esa constitución está vigente hasta 1920. Sí. Otra cosita. Aquí en Lima y el Callao estamos con declaración de estado de emergencia. Los fiscales son también protectores de los derechos fundamentales, ¿no? ¿Hay una norma en la Constitución que prevea la protección de estos derechos aún en declaración de estado de emergencia? En la Constitución, le digo, ¿eh? Doctor, en la Constitución lo que se suele realizar es que cuando existe la suspensión de ciertos derechos a través de tanto de los estados de emergencia como el estado de sitio, hay derechos que no pueden ser restringidos, ¿no? En este caso el derecho a la vida, el derecho a la libertad, y estos incluso también pueden ser salvaguardados a través de los procesos constitucionales, en este caso como el habeas corpus extraordinario, ¿no? ¿Algo más? Es mi respuesta, doctor. Ya, correcto. Vamos, presidente. Gracias, doctor de la Puente. Gracias, presidente. Señor Segarra Valdivia. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes nuevamente. De cara a los estudios de maestría en Derecho Constitucional, ¿nos podría identificar y comentar, por supuesto, las partes que tiene nuestra Carta Política del 93? Doctor, sé que hay el cuerpo de la Constitución, las disposiciones finales y complementarias. También hay la organización del aparato del Estado y los derechos, en primer lugar, los derechos civiles y políticos, y luego los económicos, sociales y culturales. Ya, claro, ha hecho alusión a los capítulos, pero conceptualmente la Constitución tiene, y así lo ha definido en innumerables ocasiones el Tribunal Constitucional, tiene una parte dogmática y una parte orgánica. Correcto, doctor. ¿No? Ya. ¿Cuál es la parte dogmática? ¿Cuál es la parte orgánica? La parte dogmática justamente es la que trata sobre los derechos, en primer lugar, de primera generación, por ejemplo, el derecho a la vida. Estos derechos son autoaplicativos, significa de que por el solo hecho de ser persona nosotros ya merecemos, por ejemplo, el derecho a la vida. Luego de ello también se encuentran los derechos económicos, sociales y culturales, que se entiende que son derechos programáticos. Quiere decir que se requiere de una actividad del Estado a través de la cual se nos va a brindar estos derechos. Por ejemplo, el derecho a la educación. Después de estos derechos ya sigue la parte orgánica del Estado, es decir, desarrollar la división de poderes, en este caso el poder legislativo, el poder ejecutivo y lo concerniente pues a la división orgánica que tiene el Estado. Y con relación a los organismos constitucionales autónomos, ¿no? Entiéndase propiamente Junta Nacional de Justicia, en la asignación de funciones constitucionales de selección y nombramiento, ¿no? Lo llevo al tema de la reforma del sistema de justicia. Decía hace unos días, y lo repito ahora, se ha aprobado la primera parte del informe final de la comisión encargada de la reforma del sistema de justicia, y se ha aprobado la propuesta para crear la Escuela Nacional de Justicia. ¿Está al tanto de esa propuesta? Escuché alguna propuesta legislativa respecto de justamente esta creación de la Escuela Nacional de Justicia, doctor, sin embargo no he ahondado en el tema. Ya. Pero en todo caso sí conoce la regulación actual, vale decir, la de la Junta Nacional de Justicia y los antecedentes del Consejo Nacional de la Magistratura. Correcto, doctor.
Ya, ¿cuál es la diferencia de los dos modelos? Tenemos un modelo con el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Y actualmente tenemos otro modelo de elección de miembros. ¿Usted podría diferenciar esos dos modelos? ¿Cómo se elegían los miembros en el extinto Consejo Nacional de la Magistratura y ahora cómo se eligen los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Doctor, la actual Junta Nacional de Justicia se escoge por concurso público. En cambio, en cuanto al Consejo Nacional de la Magistratura, no tengo un conocimiento exacto sobre cómo se elegía, sin embargo sé que lo integraban, por ejemplo, representantes de los colegios de abogados o de los colegios profesionales, de las universidades, entre otros estamentos. Sí, es correcto. La diferencia es que antes se producía la elección de manera representativa o un modelo representativo, y ahora la selección de los miembros es a través de concurso público, como usted bien ha dicho. Pero este concurso público es la concretización de un principio. ¿Cuál es ese principio? Meritocracia, doctor. Correcto, muchas gracias. Eso es todo, presidente. Gracias, doctor Cerco. Ya. Gracias, doctor Cayo. Muchas gracias, presidente. Buen día, doctor. Buenas tardes, doctor. Usted ha manifestado en relación a su trabajo de tesis, que supongo que debe ser su forma de pensar, que las normas, últimamente se han dado algunas normas que afectan a la función del Ministerio Público, orientadas por quienes eventualmente serían beneficiados, ¿no?, por las mismas, y ha señalado que el trabajo, como resultado de su tesis, es el trabajo, la hipótesis en todo caso es afirmativa y sobre el particular, y además ha señalado que el Congreso se habría extralimitado en sus derechos. Eso lo ha dicho literalmente, textualmente. ¿Cuáles son esos derechos en los cuales se habría extralimitado el Congreso? Doctor, en todo caso, permítame aclarar, no quiero indicar de que sea extralimitado en todo caso el Congreso, sino que en todo caso estas facultades, el objetivo del estudio es determinar de qué forma se puede establecer los límites a estas facultades de tal manera que cuando un funcionario de alto nivel se encuentre comprendido en una investigación no pueda afectar estas normas. Por ejemplo, el caso del antejuicio político considera la investigación que debería de basarse en temas más objetivos, es decir, ahora simplemente con una votación congresal es que no se puede procesar a un funcionario de alto nivel. Sin embargo, se propone también que se establezca elementos objetivos. Valga decir, por ejemplo, como el nivel de sospecha. La sentencia plenaria 1/2017 establece niveles de sospechas, ¿no?, para efectos de poder elaborar una formalización o una acusación en la labor del Ministerio Público. Tan igual postulo de que pueda también establecerse a base de nivel de sospechas. Claro, pero lo que usted ha referido en este momento como ejemplo es una situación de conflicto de intereses. O sea, quien eventualmente se beneficiaría de la norma está proponiendo la norma, ¿no? Eso es en lo que, correcto, lo que usted ha señalado. Y entonces eso debería merecer una regulación especial, pero no per se que el Congreso se extralimite en el ejercicio de sus facultades. Correcto. Y bueno, y en ese entendido que a veces el Congreso, normalmente regula y a veces regula en oposición a lo que consideran algunas autoridades del Ministerio Público. Por ejemplo, en el tema de últimamente de la prescripción. Buenos días. Cuando la sociedad considera que la prescripción es una institución
que de manera solapada o abiertamente premia la impunidad, y usted, ante una eventual decisión que podría tomar entre lo que dice la ley y entre lo que usted considera lo justo, lo correcto, ¿cómo decide? La norma le señala de que una investigación por el transcurso de plazo ha prescrito. Sin embargo, usted considera de que está llevando a cabo una investigación correcta y que seguramente hay evidencia de culpabilidad del investigado. ¿Cuáles entran en algún dilema, en algún conflicto de intereses usted? Doctor, en ese caso, los representantes del Ministerio Público, a través de los fiscales, tenemos que basarnos en el principio de legalidad. Quiere decir que si normativamente se ha establecido que el plazo de prescripción tiene cierto límite, tenemos que respetar este límite. Considero también de que justamente este plazo de prescripción es como un castigo que impone la ley ante la inacción. También recordemos que la pena en sí misma tiene una función también resocializadora, y se entiende que si el Estado no ha ejecutado esta política dentro de determinado tiempo, también es posible pues de que el sentenciado o en este caso el procesado pueda ya haberse resocializado, razón por la cual, en mérito al principio indubio pro reo, es que puede también entenderse que al haberse resocializado ya tiene que haber prescrito la facultad de imponerle una sanción penal. Claro, la facultad de perseguir el delito no es indefinida, ¿no? No es indefinida, doctor, salvo, bueno, como se comentaba también en los casos de lesa humanidad, que ahora se pretende también regular, ¿no? Y sobre lo último que acaba de referir, ¿qué opina? Porque hay una norma que habla específicamente del tema de prescripción de delitos de lesa humanidad. Sí, doctor, y justamente a eso iba. Por un lado, existe un sector de que dice, claro, pero si nuestra teoría del código, algunos le llaman mixta, ¿no? Pero también, por ejemplo, el maestro Villavicencio Terreros menciona que es unitaria, la teoría unitaria del Código Penal, que indica pues de que la función de la pena es resocializadora, reeducadora. Entonces, incluidos estos delitos, también deberían de merecer o la persona o el sentenciado debería también merecer la resocialización, y esto implica de que el Estado ya le perdone o le brinde este derecho también de la prescripción. Existe un sector así, sin embargo, existe también sector, en este caso ya convencional, a partir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también establece pues de que en este tipo de delitos se niega la propia existencia del hombre. Quien ha cometido estos delitos niegan la propia existencia de la humanidad, y a través de la comisión de estos delitos se afecta gravemente derechos del hombre, valga decir delitos de genocidio, por ejemplo, ¿no? Por esta razón es de que consideran que no debería de prescribir este tipo de delitos, por ejemplo el caso de tortura también. Entonces, en mérito a ello, yo considero que justamente por la gravedad de estos delitos, sí estoy de acuerdo con que los delitos de lesa humanidad no tengan prescripción. ¿Y entonces cómo resolvería? Amparándome en principio de legalidad, tendría que aceptar una prescripción, doctor. Sin embargo, no recordemos también de que vía control difuso los jueces pueden también apartarse de esta norma, ¿no? Podría también solicitar el pronunciamiento vía control difuso del órgano judicial. Sin embargo, el Ministerio Público no tiene tal facultad. Muchas gracias, doctor. Es todo, presidente. Bien, buenas tardes. Gracias. Doctor, muchas gracias. Permiso.